Buenos días a todos, y colegas y demás personas que vinieron a este evento. Importante para el archivo, como ustedes saben, hay un tiempo largo desde la ley 80 hasta hoy, en el cual seguramente estos decretos habían sido esperados. Obviamente es la línea base para la ejecución de muchos proyectos, posiblemente y también con bases tecnológicas, sin perder el espíritu de la ley 80, servir a la custodia, a la preservación del patrimonio de la nación, pero obviamente también atender a todos esos compromisos que en este momento la tecnología nos convoca. Un tema de convergencia tecnológica, un tema de modernización del Estado, un tema también de cualificación de los profesionales que están enfrente a la gestión de información, para no reducirlo solamente a digamos que un sesgo disciplinario. ¿Se entiende? Bueno, uno de los propósitos básicos de este decreto 2609 es reglamentar el capítulo 5 de la Ley General de Archivos, gestión documental específicamente. Tiene básicamente unos énfasis o unos propósitos y contribuir a la eficiencia y la transparencia. También, digamos que situar la tecnología como una base tecnológica, considerar sus avances. Adicionalmente, la aplicación en este campo desde la función archivística, un poco de pronto operativizada en algún momento y en cierta forma estigmatizada, pero que en este momento tiene un componente trascendente, importante en la conformación de equipos interdisciplinarios para la consecución de estos objetivos. La responsabilidad también de las entidades públicas en asumir estas nuevas competencias, estos nuevos compromisos frente a la tecnología, frente a los archivos. Adicionalmente, la gestión de documentos públicos en físicos y electrónicos, o sea, no hay una distinción particular acá, creo que hay una situación híbrida en este momento que hay que asimilar, que hay que tratar con las competencias técnicas que corresponde a esto, digamos, que le apunta este decreto. Es importante que elabore un plan de gestión documental, pero como debe ser, a la altura de lo que la situación lo amerita, es decir, que tenga el alcance, la planeación suficiente y que aborde nuevos conceptos que seguramente en este tiempo van a tomar mucha fuerza en sus entidades, como la preservación a largo plazo. No solamente pensar en la degradación del soporte, sino también, digamos, que sortear temas como la obsolescencia tecnológica. Son dos temas que deben conciliar en el tiempo y que son, digamos que, imperantes en la actualidad. La normalización de los procesos técnicos, empezando por el vocabulario que estamos empleando. Ya van a ver que en el recorrido que voy a hacer en mi presentación hay una serie de normas que han aparecido en la última década que dan cuenta de una serie de, digamos que, acuños conceptuales, por decirlo de alguna manera, que empiezan a definir y a tomar fuerza también en los términos de referencia, en el lenguaje de los profesionales, en los mesas de trabajo, y que es importante que eso se normalice. Entonces aparece documento electrónico, mensaje de datos, expediente electrónico, y vienen las preguntas las más simples, pero que finalmente también son las más complejas, las más espinosas, y que, digamos que en cierta forma esto también le apunta a normalizarlo, a dejar las cosas claras, ¿vale? Este es el recorrido que yo les decía hace un rato. Tenemos como referente la ley 80 con la que se crea este archivo, ya digamos que el norte para poder controlar y coordinar la función archivística en el Estado colombiano, pero también aparecen normas que le son consustanciales, digamos que a lo largo de esta década, y es el tema del 2150, que están en trámites, está la ley 527, que en cierta forma en este momento, digamos que nació prematura, es mi posición personal, pero que en este momento está dando muchísima fuerza la reglamentación de la firma, el estampado cronológico y bueno, etcétera. Seguramente temas que en algún momento ustedes han abordado en sus oficinas. La ley 594, el decreto 1747, el acuerdo 60, mensajes de datos, comunicaciones oficiales, que son conceptos que en este momento se están manejando, 734, acuerdo 39, 42, organización de archivos de gestión, tablas de retención documental, la ley 962, la 1341 que habla de neutralidad tecnológica, digamos que el decreto sobre sociedad de la información, que da unos parámetros bien importantes sobre el tema de neutralidad. Ahora estamos hablando de interoperabilidad y parte del principio, y es que garantizar el acceso a todo el mundo independientemente de la tecnología es determinante. Eso también tiene, digamos que es algo que también hace parte o compone este decreto. Y el 2012 fue el año de la explosión, literalmente. Fue el año en el cual se retoma todo esto. También puede ser, o puede ser no, hace parte del plan de gobierno, el tema de la deficiencia
el tema de la buena gestión, el buen gobierno. Y bueno, si uno decanta eso un poquito y lo aterriza en términos reales, pues uno pasa de los planes, programas, proyectos, actividades y lo pone en temas disciplinares y concretos asociados a la gestión documental, y pues uno se da cuenta que está aquí consignado casi todo. La ley de protección de datos, el modelo integrado de planeación y gestión del Estado, el del Sistema Nacional de Archivos, esto también se renueva un poco, adquiere otra dinámica, la Directiva Presidencial 04, que seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y por dónde empiezo? El plan de eficiencia administrativa, la conformación de equipos eficientes, la circular externa 05, que la tuvimos que sacar obviamente para sortear esa serie de inquietudes que tenían seguramente muchos profesionales, muchas instituciones al respecto de cómo iniciar todo este cambio. Entonces el recorrido ha sido bastante largo e interesante además, y también un reto no solamente para nosotros como la institución rectora, sino también porque nos debemos a ustedes. Y hay muchas inquietudes y seguramente juntos y a través de las mesas técnicas que se conformen para la reglamentación de estos decretos, pues nos daremos la cara y miraremos cuál será la mejor forma de contribuir a los principios siempre que han sido los de la ley, preservar el patrimonio de la nación independientemente que sea físico o digital. Bueno, el ámbito de aplicación, que creo que retoma una de las preguntas que hizo uno de los compañeros recién, y es, ¿a qué le aplica esto? Al orden nacional, departamental, distrital, municipal y entidades territoriales indígenas. Estas instituciones, digamos, que están bajo la cobertura de la aplicación de esta ley, de este decreto, escúchame. Y voy a hacer referencia a los tipos de información. Ya sabemos a quién cubre este decreto, a quién le corresponde asumirlo, trabajarlo. Y son los tipos de información, ya que hay algo que es bien importante, porque tener esto claro supone también explorar o diagnosticar la entidad, pues la entidad no son solamente archivos bien físicos, que somos nosotros los que estamos generando a través de múltiples herramientas, múltiples comunicaciones de diferentes formatos, características, soportes, y estamos en una ambivalencia como la que le comentaba recientemente, o sea, obtener la degradación de soporte o atender al tema de obsolescencia tecnológica. Desde ese punto de vista, los documentos de archivo para este decreto seguirán siendo los físicos y también los electrónicos. En distinción alguna son los mismos, con los equivalentes funcionales que técnicamente se habiliten para dar esas garantías plenas de que esos documentos de archivo son lo que corresponden, documentos de archivo. Hay un asunto acá que me parece importante destacar a nivel de los tipos de información, y es el de la arquitectura, no solamente física, lo que lleva el cableado, las máquinas, y lógica que deben tener todos estos sistemas de información. Sistemas de información vistos como modelos de gestión, pero también sistemas de información vistos como una aplicación informática. Y como tal, los temas o los compromisos que hay respecto a la preservación. Resulta que estos tipos de información varían en este decreto, que hablan de herramientas de trabajo colaborativo, que también deben ser tratadas, conservadas, y hay esquemas, y hay modelos, y hay estándares, y hay mucha documentación de cómo hacerlo, y es importante empezar a abordarlo, obviamente según sean las prioridades de la entidad. La administración de documentos como tal, o los sistemas de gestión de documentos, la mensajería electrónica, los administradores de contenido, SM, WM, y bueno, todas esas siglas de Bademecum que aparecen en el mercado, pero que finalmente lo que tratan es información que eventualmente sí son documentos electrónicos, y bien valorados y planificados serán documentos electrónicos y de archivo, por supuesto, y que están ahí. Las soluciones en cloud o la nube, que a veces hay como una especie, una superchería respecto de la nube, si se guardan ahí o no se guardan, pero aterrizamos las cosas. O sea, yo qué hago ahí, almaceno, contrato procesamiento, es una tercerización de infraestructura. Eso hay que aterrizarlo y ponerlo con los pies en la tierra, porque a veces ese tipo de cosas generan ruido, y a veces preguntan acá que si guardan los documentos en la nube. Puede ser, depende de cuál sea el alcance de lo que estén pensando, pues nadie va a comprar un parque tecnológico para mantener un volumen de documentos creciente. La tendencia, y muy grande en el mundo, y no es que todo el mundo tenga que correr hacia allá, es que algunas cosas se tercerizan, no se trabajan en el cloud, virtualizar, eso digamos que abarata los costos de mantenimiento, de sortear la obsolescencia tecnológica a lo largo del tiempo. Entonces digamos que eso está sobre la mesa, o sea, como para ir hablando claro, porque a veces este tipo de cosas generan unas inquietudes que es bueno sentarlas, hablarlas y ponerlas claras.
documentarlas, y es más fácil así, sobre todo porque ese tema es álgido. Y lo van a enfrentar desde que temprano, o sea, no solamente todo es papel, más adelante intentarán seguramente capturar en MP3 las alocuciones del director, querrán etiquetarlas, querrán guardarlas en algún lugar, y habrá quien se pregunte, bueno, ¿y esto sí es documento de archivo? Pues bueno, serían devolverme dos diapositivas más para recordarles que sí lo es, y que posiblemente tengan que asumir una infraestructura que les permita tratarlos como corresponde. Por dar un ejemplo, ¿no? Los medios de almacenamiento externos, que también pueden ser tercerizados, esos son temas que están tomando muchísima fuerza en este tiempo. Ustedes van a encontrar que en el mercado les van a ofrecer soluciones muy integrales, y no es que esté malo, lo malo está no documentarse, porque todo no puede resultar siendo positivo o atractivo, pero hay que documentarse muy bien, tengan presente que hay que preservar el patrimonio, hay que saber dónde y con quién se confía y en qué tecnología se confía la información del Estado. Bueno. Se habla también de las responsabilidades de los empleados públicos y los contratistas que sirven en las entidades del Estado. Es importante que en las cláusulas contractuales de estos compañeros de trabajo se señale que deben cumplir o acatar las normas civilísticas o políticas de gestión documental que determine la entidad, independientemente de que trabajen con documentos físicos o electrónicos. Finalmente rinden informes, finalmente ejecutan unas tareas que constituyen evidencia, soporte, y que en algún momento es la contraparte o el retorno de la inversión, literalmente hablando, de lo que en el plan estratégico de la entidad se consiguió en algún momento contratar, sea un servicio profesional o la compra de un bien. Ese tipo de cosas son supremamente importantes, que las preserven, que las traten, que las valoren, y esa responsabilidad de quedar explícita en los contractuales. Creo que el director inicialmente dijo esto, hay que hacerlo extensivo. Digamos que es un daño importante si ese tipo de situaciones no quedan claras. Yo creo que muchos de ustedes han trabajado en entidades o bien en entidades públicas y saben que es cuando un contratista no entrega las cosas como debe ser, con la estructura, con el tratamiento, con la descripción que corresponde. Eso genera un reproceso a veces, inclusive para la entidad. Entonces, para no hacerla más larga, hay una responsabilidad puntual de los funcionarios como tal y de los contratistas que también hacen parte nominal de las plantas de las entidades. Los principios de la gestión documental, fíjense que curiosamente los que son conocedores del tema o han leído, saben que hay tres principios que esos son de salón de clase: eficiencia, eficacia y economía, tal cual. Pero en el decreto, si ustedes lo miran con detalle, nosotros propusimos más principios, porque es que hay más principios en la vida, no solamente son estos. Entonces, hay un principio de neutralidad tecnológica, acuérdense. Principio de neutralidad tecnológica, no voy a elegir nada que no le sirva a poco, a nadie. Exacto. Hay unos principios de transparencia, hay otros principios que también contribuyen a estos, o sea, son estos 3 y 10 más tal vez, ¿sí? Para que lo tengan presente, porque estos también deben orientar las políticas que ustedes trabajan, ¿sí? Yo puedo por eficiencia, puedo comprar el peor servidor, o por economía también. Entonces hay que compensar eso. Me parece que es importante revisarlos, digerirlos, también darles, que ustedes los asuman, porque esto también orientaría la política de gestión documental, estos principios. Los componentes. En cuanto a los componentes de la gestión documental, que también se tratan en este decreto, está el marco conceptual. Importante aclarar el tema del vocabulario que se emplea para denominarse a los objetos, por decir una cosa, por llamar a los archivos de manera genérica, si son archivos físicos o digitales. Los llamo objetos, pero no me van a malinterpretar. Objetos, ¿cómo los vamos a denominar? ¿Son o no son archivos? Y quedemos claros. ¿Y son o no un medio electrónico? Y quedemos claros. ¿Y qué formatos tienen? ¿Cuántos son? Ponerles nombre. Ese tipo de cosas, aunque parezcan muy simples, determinan mucho para una organización. Eso determina inclusive los estándares de metadatos, la política de datos abiertos, la elección de un software para temas de interoperabilidad, o sea, mil temas. O sea, que fíjense que esto hay que expandirlo un poco, desplegarlo un poco más. El tema de estándares, más adelante los voy a mostrar, el tema de estándares es fundamental. Independientemente de que yo esté hablando básicamente de tecnología, porque está la tecnología, pero es una base, no lo es todo. Pero los archivos físicos también tienen unas especificaciones de tratamiento a nivel de modelos de gestión, unos deberes, unos requisitos, un vocabulario, pero también técnicamente hablando, y si ya abordamos el espectro de la tecnología, pues con más veras. Yo tengo que saber qué compro, qué elijo, qué estabilidad tiene ese producto en el mercado, qué garantías, etc.
Eso es importante que quede muy claro a nivel de los estándares. A nivel de metodología, pues lógico, todo debe tener un método. O sea, es importante que si ustedes, y esto es un ejemplo, puede que no suceda en la vida real, pero si ustedes tienen el dinero o tienen toda la iniciativa para poder, digamos que tratar sus archivos electrónicos, pero ni lo reglamentan, ni hay un plan de gestión documental con ese alcance, y tampoco está comprometida toda la organización, y no hay un equipo que lidere, pues créanme que no les aseguro mucho éxito, realmente es un complique esto. Entonces es importante que tengan un método. Al final de esta presentación les voy a proponer, o mejor dicho, les voy a compartir algo que nosotros hemos trabajado acá, y es un documento de trabajo, y la verdad revelado, pero es un documento que a veces cuando uno aborda el tema de los componentes del decreto uno dice, bueno, ¿cómo? Porque muchos de ustedes vienen a que les digan cómo. Entonces, ¿y qué tiene que ver con esto? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo, digamos que identificar todos esos escenarios, todos esos campos que permiten y determinar estándares y personas, involucrar y procesos, y hacer esa articulación con modelos integrados de gestión, MES y bueno, etc. Entonces ya se los comparto para aclarar esto. Hay un asunto también dentro de los componentes que tiene que ver con la gestión de información, que a veces parece un saludo a la bandera, pero es una tendencia bastante fuerte. Recientemente estaba mirando el cuadrante de Gartner que salió hace poquitico, el 18 de febrero del 2012, lo estaba mirando recién, y muestran cuáles son las tendencias del mundo globalizado. Y dejan ver que la gestión de información abarca unos dominios muy puntuales y obviamente profesionales. Que ya se los voy a compartir para que tengan un referente de cuál es el alcance de este decreto, porque pues yo podría pasar las normas, pero realmente cuando uno sabe que lo hizo, uno sabe a qué se refiere. Reglamentarlo permitirá, digamos que esclarecer toda esa complejidad técnica, o no, puede que no lo haga, pero voy a tomarme un espacio para mostrarles cuáles son los dominios digamos, en los cuales se mueve el concepto de gestión de información y que tienen, digamos que cobertura técnica en el marco de este decreto. La articulación de las TIC es importante, también es un mandato de gobierno en línea, hacer la gobernanza IT, madurarla, hay que madurarla desde lo físico a nivel de archivos y madurarla a nivel de lo tecnológico, hay unas políticas claras de seguridad, acceso, confidencialidad, protección de datos, bueno, todo lo que se estudia en el físico, pero ahora también en el digital. Es importante que las áreas de tecnología, las áreas de gestión documental o las que hagan sus redes, archivos, las de planeación y los productores, pues tengan claro hacia dónde se mueven y cuáles son las necesidades, que construyan un mapa de ruta, no que cada uno tire hacia un lado, porque pues, finalmente eso es un modelo para la entidad. Vamos a mirar los escenarios que digamos que tendrían alcance dentro del tema de la gestión de información. El acceso y el uso, ya ahorita los vamos a detallar, la captura y la administración, colaboración y entrega, seguridad y preservación, arquitectura, ya les digo, lógica y física, para los que son ingenieros, y un plan de implementación, que siempre hay un plan. Nada de esto puede suceder a mi juicio, y creo que podemos compartirlo, si no hay una planeación, si no hay un alcance, si no hay unos objetivos, si no hay unos responsables definidos, claros. Con respecto al acceso y uso, sistemas de búsqueda, deben existir sistemas de búsqueda. A veces la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo debe ser el sistema de información o cómo es ese famoso SGDA? ¿Qué debe tener? Pues lo mismo que tiene el mundo físico, sistema de consulta, búsqueda avanzada, la posibilidad de colocar cuadros de clasificación, la posibilidad de dotar de metadatos básicos y cualificados dependiendo del tipo de información. Ahora, hay que ponerle un lenguaje más técnico para que lo programen de esa manera y sean funcionales el sistema. Pero en cierta forma esto es lo que debe tener a ese nivel. Sistemas de búsqueda, en algunos casos, no sé si ustedes lo han percibido, hay soluciones que en este momento están tratando EPMs, inteligencia de negocios, pero la base es documental y física y electrónica. Y le preguntan a usted, bueno, usted literalmente, voy a decir coloquialmente, ¿usted cómo está de la cabeza? ¿Tiene todo el orden? No. Se lo hago. Y terminan haciendo lo mismo que deben haber hecho desde el inicio, y es organizar la gestión documental, es proyectarla, ¿sí? Es hacer la prospectiva gradual para que todo este tipo de soluciones se echen en el mercado, que son muy bien interesantes y que le apuntan al core de las organizaciones, al negocio, porque a veces el tema de la gestión documental no tiene un retorno de inversión, y los tomadores de decisión dicen, bueno, yo cumplo con la ley y voy a invertir de 10 mil millones de pesos, ¿y qué? ¿Qué la organización? ¿Cuál es el retorno? Y el retorno es sistemas de búsqueda avanzados, información calificada que le permita a la organización tomar decisiones, análisis de contenidos, contexto, reutilización, metadatos.
A nivel de captura, todo lo que ustedes se pueden imaginar. A nivel de captura, pues desde la digitalización hasta que antes ponga alguien una coma con un procesador de texto, debe estar considerado en qué soporte, en qué formato, en qué versión, o todas las versiones de Word sirven. Hay que mirarlo, es abierta, es cerrada, qué tecnología, es bueno explorarlo. Administración de procesos de negocio, hay que tener clarísimo eso, casi que las tablas están como el insumo para que esto se sepa quién y qué produce, y como cuánto tiempo lo guarda, hay que valorar. La administración de mails, hay nuevos conceptos que en este momento, si ustedes revisan el manual de gobierno en línea, están aquí implícitos y tienen que ver con el mail archiving, el web archiving, y dice, pero ¿qué es esto? Pues son producto de los nuevos tipos de información que están comprendidos en el decreto y que en este momento son objetos de conservación a largo plazo, y que hay tecnologías y hay técnicas específicas para poder tratar esto. Entonces, todo este tipo de escenarios son los que seguramente ustedes van a enfrentar. Y para que no aparezcan sobre la mesa de manera súbita. Bueno, ¿qué hacemos con los emails? ¿Será que entran? ¿Será que son documentos electrónicos? Entonces, es como aterrizarlo bien porque el espectro es bastante grande. ¿Que todo lo van a hacer de un día para otro? No. Pero hay que ponerlo sobre la mesa, mirar todo lo que hay. La administración de contenidos, portales, micrositios, todo lo que ustedes tienen que sea información estructurada, literalmente. Y información estructurada desde lo más básico, desde los datos, pensando en la política de datos abiertos, desde la información que ustedes consolidan a través del sistema de información, desde la información que ustedes transformen, lo digo técnicamente, transformen, representen visualmente con fines seguramente para tomar decisiones, sistemas de información gerencial, etc. Ahora, a nivel de listo. A nivel de colaboración de entrega, son muchos los roles que se juntan acá, porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas formas, y sin haberlo posiblemente planeado, en las cuales ya el papel se ha desmaterializado. Y es evidente, eso salta a la vista. Entonces, todos los entornos de colaborativos y los roles que se cumplen, los roles que la gente empieza a asumir en estos escenarios también hay que considerarlos. Los roles del radicador, el aprobador, y roles que también imponen los sistemas, y no roles también que imponen las personas dentro de la organización. Eso también afecta el tema de gestión de cambios. El tema de los social media, yo no sé si ustedes saben que hay todas las entidades en este momento están abordando comunicaciones o estas herramientas para emitir comunicaciones oficiales. En este momento nosotros estamos tuiteando, y tenemos gente activa ahí, latente en Twitter y en Facebook, y eso es información nuestra, esa información hay que tratarla. De hecho, constituyen hitos históricos. No sé si ustedes recuerdan la primavera árabe, no vuelve a suceder esto, ¿no? Y eso fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, y mediante un memorando de entendimiento, Barack Obama decidió que las administraciones hicieran o tomaran la responsabilidad sobre esos medios electrónicos y esa información que deja ver que hay mensajes y oficiales de las entidades de la administración pública y que deben ser conservados. Y lo hicieron, y esa información está tratada, puede ser consultada en el tiempo. Entonces son cosas que de pronto si uno viene del modelo tradicional de los archivos, y lo digo con el mayor de los respetos para la gente que es madura y que lleva tiempo en esto, pues de pronto estas cosas es complicado meterlas todas en una sola bolsa. Y es así, no es muy fácil, pero todos estos son documentos de archivo técnicamente hablando, por la naturaleza que tienen, por el valor histórico que representan, por el hito histórico que representan para la administración pública. Entonces son puntos a considerar, y seguramente tarde que temprano lo van a tener que asumir. Hay entidades que se suprimen, y claro, en el mundo físico la tenemos clara, se suprimen, hay un decreto liquidatorio, la gente junta las cajas, lo digo para abreviar todo el detalle, y dice, bueno, le entrego a mi ascendente, al cual estoy adscrito, o le devuelvo al archivo general de la nación. Vienen con un CD y dicen, bueno, ¿qué hago con el sitio web? Un registro de información estructurada, está en el decreto, y hay que tratarlo. En esa línea puede ser una de las tantas que trabajamos. Bueno, pues respiro mientras.
Hola. Listo, ahora sí, mejor. Se me aclaró la voz y todo. Bueno, en cuanto a seguridad y preservación, es lo que les comentaba hace un rato, el tema de la degradación del reporte o la obsolescencia tecnológica, o las dos. Yo me quedo con las dos. El tema de seguridad es importante y seguramente hay normas que tratan a la vista, 27001, y no la vamos a hacer más larga. Pero es importante tenerla presente y hacerla extensiva a todos los, digamos que, objetos que contengan información que sean susceptibles de ser descritos, valorados, tratados, preservados en el tiempo. Ya saben que me refiero a objetos genéricamente y con el mayor de los respetos a los archivos, ¿no? Lo digo con el fin de abreviar y no entrar en el físico digital. Por eso lo digo, entonces no me malinterpreten. Pero la seguridad es determinante. Y la seguridad, desde el punto de vista de la gestión del acceso, las credenciales, en el amplio sentido de la palabra, es importante que exista. La administración de registros, me refiero a información estructurada que haya plasmado la entidad, que esté, digamos que reconocida por las oficinas de planeación como registros oficiales de comunicaciones, como registros como tal, como de información estructurada, formularios. No sé si alguno de ustedes ha implementado la tecnología de gobierno en línea, de GLXML, un formulario tan básico como el que se coloca en la página web en la cual la gente envía comentarios a la entidad. Es un formulario estructurado. Estos son registros de información, aunque no parezcan papel, son registros de información estructurada que evidentemente permiten hacer el intercambio de comunicaciones. Todos comparten lo mismo, de, para y cómo. Información estructurada, pero esto es importante. El tema de la privacidad de los datos, los niveles de acuerdo de servicios cuando las personas acceden a los sistemas deben estar claros por el tema de confidencialidad, la ley de protección de datos. Los derechos, hay algo que también marca una tendencia en este momento, son la administración de derechos digitales. Clave, lo que se produce, ¿quién es dueño? Cuando se hacen, por ejemplo, contratos de consultoría de software y que a veces es difícil determinar si la mano de obra hasta dónde va, si hay propiedad sobre el código, si hay posibilidad de reutilización y ese tipo de licenciamientos, seguramente a los cuales ustedes se van a ver abocados, ¿no? O les venden licencias perpetuas, ¿no? Que aún así el nombre suena como excéntrico, pero hay una serie de conceptos ahí que es bueno aterrizarlo porque los derechos digitales de los bienes que se producen en el ambiente electrónico deben ser determinados, valorados, tratados, y que el sistema que seguramente ustedes escojan en su momento les garantice la gestión de esos derechos digitales, las condiciones de acceso, etc. El archivamiento, que ya lo mencioné hace un rato, el archivamiento genéricamente en este que conocemos en el físico, y el archivamiento de todos estos tipos de información a los cuales hacía mención hace un rato. Es importante que los miren, hay muy buenas iniciativas a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Reino Unido. Ustedes buscan archivamiento web, se van a dar cuenta que en esa dirección también va gobierno en línea. Obviamente no nos hacemos los ciegos porque obviamente hacia allá nos dirigimos y vuelvo el caso de la entidad que viene producto de una supresión, de una liquidación y dice, bueno, acá les traigo mi sitio web, yo no lo voy a guardar en una caja. Tengo que recrear ese ambiente para garantizar su preservación a largo plazo y su consulta, ¿sí? No mueren, ¿sí? Tengo que ponerlo a disposición del público y hay técnicas para hacerlo y hasta emocionante el tema, pero es un tema bastante complejo técnicamente para lograrlo y para poder articularlo, y ese también puede ser un referente de trabajo, una línea de trabajo nuestra en este momento. Bueno, el tema de las arquitecturas y sistemas, que lo mencioné hace un rato, tiene que ver, está comprendido dentro de los componentes de la gestión documental del decreto 2609, y es la arquitectura de información. Fíjense que a veces se compra software, pero no se sabe a qué nivel están ustedes de lo físico, de infraestructura, si el inventario de archivos de información es lo suficientemente complejo para poder determinar el nivel de procesamiento que se tiene, la obsolescencia de las máquinas. ¿Acuérdense el tema de la obsolescencia? Ahí está. El tema de la obsolescencia de las máquinas. Montan un sistema súper y a la vuelta van y miran y la mitad de la planta de equipos no soportan ese procesamiento. No están optimizados. Ese tipo de decisiones es importante verlas desde arriba, ¿sí? Desde la alta gerencia. ¿Sí? Y obviamente documentarlas con el trazo operativo que le pueden permitir a las organizaciones hacerlo a través de sus ingenieros de soporte de primer nivel.
identifiquen el nivel de procesamiento para que esas arquitecturas que ustedes definan, me refiero a lo físico, pues soporten todo lo que va a ser el mundo digital, porque pues una arquitectura que no esté a la altura, pues va a ser muy complicado que ustedes puedan abordar nuevas tecnologías como pueden ser el caso de una certificación digital, estampado tecnológico, bueno, etcétera, todo, una serie de detalles que posiblemente se abordarán luego con más detalle. La arquitectura técnica y documentarla, saber exactamente cómo están compuestos sus sistemas, dónde están almacenadas las bases de datos, políticas de backup, etc. Ya había hecho mencionar lo de la computación en la nube. Es importante lo que en la nube hay, que no solamente es almacenamiento, sino yo también contrato o procesamiento, o contrato entornos de desarrollo, contrato muchas cosas en este momento. Hay mucha de la información que nosotros procesamos está en la nube, aunque muchos manejen un diferencial, ya no distingan del mundo real y de lo... pero hay muchas cosas que están en la nube, ya están virtualizadas a nivel de procesamiento, a nivel de aplicaciones. Muchos de los correos electrónicos de ustedes se procesan en la nube, o alguien instala un programa que lo gestione. No. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, porque cuando se adquieren o se contratan ese tipo de servicios, tienen que ver el alcance y saber si yo soy tenedor de esos datos. Muchas veces este tipo de contratos tienen, digamos que, cierto tipo de cláusulas que obviamente las circunscriben a los países que son originarios del servicio y obviamente nos dejan al margen o nos pueden restar posibilidades jurídicas para poder reclamar los datos, la tenencia de los datos, es más, la confidencialidad de los datos. Muchos de ustedes, por ejemplo, trabajan con Dropbox, pero finalmente quien ha leído la letra menuda a la hora de intercambiar información, ellos se reservan el derecho de suspender el servicio y quedarse con los datos, o donde se establece, digamos, la integridad de los mismos, la confidencialidad de los mismos. O sea, son pequeños detalles que los dejo, no para satanizar este tipo de servicios, de ninguna manera, pero sí para que los consideren y los tengan presentes, porque este tipo de prácticas de almacenar en la nube, de otorgar también modelos de data portabilidad, el hecho de tener aplicaciones en la nube da la posibilidad de que yo pueda andar por ahí libremente con un equipo liviano y consumir la información que puede provenir de un SM, que puede venir de un portal, que puede provenir de alguna aplicación que ustedes tienen internamente dentro de la organización, y eso es gestión documental y móvil. Bueno, voy a pasar acá a un tema ya para cerrando, que tiene que ver con los componentes de la gestión de documentos, que están la gestión, el mantenimiento, la difusión y la administración. Para los que ya son conocedores del tema dirán, ya los tenía claros, no era nada nuevo, pero hay unas sutiles modificaciones que seguramente dentro de la gestión de documentos van a variar a la hora de crear, porque más allá de reconocer que o viene en carta o viene en oficio, yo tengo que identificar cosas como el formato, las características, porque también estoy conciliando un mundo digital, el mantenimiento, los requisitos técnicos, estructurales y relacionales, o sea, ¿qué compro yo que me permitan integrarlo con otra tecnología que me garantice que la trazabilidad de los documentos no van a perder su integridad en el tiempo? Entonces, ese tipo de cosas son buenos considerarlas. Y con ejemplos muy sencillos, ustedes pasan de diseñan formatos o estandarizan formatos y fíjense que pasarlos de una aplicación a otra, o si en algún caso ustedes crearon algún documento sin ser de archivo específicamente, en una aplicación que ya no existe, es difícil después saber cómo la abro, cómo la visualizo, y ese tipo de aplicaciones deben considerarse acá, si me permite la exportación, si me permite manejar un lenguaje estructurado en XML, etc. No son entresijos técnicos que se me salen modificar, se me vienen a la mente, pero que en la hora del mantenimiento es determinante saber qué compro. Pues puedo estar comprando una tecnología cerrada para que la gente haga la edición de textos y después me voy a ver bastante comprometido a la hora de que esos documentos, si se elevan a un nivel diferente, es decir, constituyen documentos electrónicos de archivos, los voy a preservar a largo plazo, entonces me doy cuenta a los 10 años de que esa tecnología era muy cerrada y que no la puedo tratar y que los niveles de descripción que utilizaron pues no eran los que tampoco yo nunca decidí, y bueno, temas que aparecen seguramente al no advertirlos con anticipación. La administración. Si están hablando de sistemas de gestión de documentos de archivo, sistemas informáticos, la administración en el papel no tiene vuelta, está más clara, está más estable. Digamos que procedimentalmente está más clara, diría yo, y en este tiempo. Pero a nivel de lo electrónico, seguramente se van a ver ustedes enfrentados a algo que la gente pregunta mucho, los requerimientos funcionales y los no funcionales. Sean bueno, ¿y yo cómo administro los documentos electrónicos? Entonces tengan presente que hay unos funcionales, unos mínimos con los cuales debe operar un sistema de estas características. Es que nada del otro mundo, se van a dar cuenta. Técnicamente sí tiene un componente, pero en esencia
no lo es, no es tan complejo. El tema de los usuarios que manejen roles, perfiles, accesos, creo que eso es común para todos nosotros, todos hemos manejado sistemas que cumplen esas características. Este no es la excepción, este como se llame, cualquiera que sea su marca, su alcance, sus características. La clasificación debe permitir la clasificación. ¿Y por qué? Estamos hablando de archivos, es lo mínimo. Hablamos de retención, porque sí deben fijarse tiempos de retención en estos sistemas. El tiempo de retención que debe ser conciliado con la valoración previa que se haga de estos documentos y que deben quedar consignados en la tabla. Debe proveer búsquedas que permitan ese pegado, yo le llamo el pegado lógico, ¿no? Porque es como conciliar el mundo de lo físico con lo digital. Los metadatos permiten eso. Con un metadato yo puedo saber la ubicación topográfica de dónde se encuentra ubicado un archivo, sin necesidad de ir hasta allá, como el pegado lógico. Debe permitir eso. Fíjense que no es tan complejo, debe permitir la exportación. ¿Y por qué la exportación? Es información estructurada. Y yo tengo que tener la posibilidad de exportarlo a lenguajes de intercambio o a esquemas más específicos. Recuerden que los documentos de archivo no solamente son las cartas digitalizadas, son muchos materiales diversos que tienen características de descripción bien particulares. Y esos sistemas deben permitir eso. La gente pregunta acá, ¿y cómo etiqueto un MP3? ¿Y cómo trato o manejo o describo un material cartográfico digitalizado? O sea, bien interesantes las preguntas, porque tienen que ver con todo esto. Un sistema que permita, más allá de la extracción de metadatos básicos, formato, soporte, peso, pues que me permitan ir dotarlo de una capa de metadatos básicos y cualificados para poder describir estos formatos. Esos son los funcionales, así a grosso modo, sin entrar en detalles. ¿Cuál es el referente que nosotros hemos colocado acá en el decreto? El modelo de requisitos MORE. Hay gente que dice, ay, pero es que eso es una norma de afuera, eso no aplica acá en Colombia. Los carros vienen de China también. Les digo, hay mínimos que trae MORE, que son estos. ¿Y qué sacamos? Lo que sirve, lo que está en nuestro contexto. No se trata de copiar nada porque pues, no tendría sentido. Además, haríamos una muy mala copia. Nos estaríamos poniendo la camisa de otro. Que realmente esto es un tema muy sensible y que cada entidad tendrá que afinar en función de sus necesidades, de sus requerimientos, ¿sí? Entonces, ese es el referente de nosotros, el modelo de requisitos funcionales para sistemas de gestión de documentos electrónicos y de archivos. Y los no funcionales son los que exige la ley, que me garantice la privacidad, que sea usable tal como lo establece el gobierno en línea en la base de nivel básico, que sea accesible, que la gente lo pueda utilizar, principios de neutralidad tecnológica. Entonces, a grosso modo, digamos que estos son los componentes de la gestión documental que sí se definen, pero que también en la práctica pueden verse reflejados en una solución que ustedes compren para la gestión de documentos electrónicos. Estos son los procesos de la gestión documental. Para los, vuelvo y reitero, para los que ya conocen los procesos y están familiarizados, pues van a haber sutiles variaciones. Yo me atrevo a sentarlos ahí para que las tengan muy presentes, y el tema de planeación es fundamental. Es fundamental. No que primero organicen el fondo acumulado y después hagan el plan de gestión documental. Tratan de ser prospectivos con respecto a eso. Es lo más importante, lo que nosotros esperamos que este decreto permita, que la planeación sea un referente siempre, que defina el alcance, que comprometa las metas estratégicas de la institución, que haya apropiación de recursos que sean visibles en los planes de acción, ¿sí? Y otro es de la preservación a largo plazo. Me parece que es un tema muy amplio, es un tema bastante importante y que muchas organizaciones lo van a tener que enfrentar pronto, y nosotros también. Nosotros tenemos la mira del Archivo Nacional Digital y es un reto bastante grande. Por lo menos de que los lineamientos estén claros, a futuro es posible que la infraestructura o la arquitectura o el modelo o el diseño de ese modelo sea posible si se advierte desde ahora, porque la preservación a largo plazo es determinante, ¿sí? Los instrumentos archivísticos. Curiosamente, a veces las visitas de inspección y vigilancia están asociadas al cumplimiento de la ley. Entonces vamos a les preguntar, ¿tiene tabla? Sí. Y es una pregunta hasta retórica, a veces no sabe qué decir que no, pero igual la asumo. No. El asunto es que todo esto es importante. Me parece que todos los instrumentos archivísticos en este tiempo y con la expectativa que se tiene de apropiación de este decreto es que van a ser concurrentes. Yo no puedo tener tabla y no tener fallos de clasificación y no tener claro un inventario documental y la tabla así. O sea, creo que todo suena poesía,
pero en la práctica tiene que funcionar muy bien, porque de lo contrario va a ser muy complicado que yo adopte nuevas tecnologías si yo no la tengo clara, si yo no tengo inventario, si no tengo claro quién produce. Si es difícil abordar, por ejemplo, tecnologías como un VPN, si yo no tengo claro qué producen, cuántas acciones o tiempos hay detrás de un proceso, y eso lo dan estas herramientas, en cierta forma. Entonces, es importante que lo tengan presente. Los modelos de requisitos, hay modelos de requisitos, en el mundo físico no eran tan detallados, en el mundo electrónico sí son detallados, ¿sí? Son muy detallados, una carta, una presentación en PowerPoint, imágenes de movimiento, esquemas de descripción, uno fija los requisitos, y eso es importante hacerlo, ahorita les voy a mostrar. Los mapas de proceso, ya ahí se menciona eso. Las tablas de control de acceso, un listado de usuarios que tengan unos permisos específicos, que eso tiene que ver con los requerimientos funcionales de un sistema de gestión de documentos, pues para que tengan claro quién entra y quién no, como en el mundo físico. Ahora, yo no sé si ustedes conozcan el portal que nosotros desarrollamos el año pasado de Preservando para el Futuro. En ese portal, es el subproducto de unas mesas de trabajo que se hicieron con ocasión del convenio que tenemos con Mintillo, el convenio 446 de 2011. Ese convenio trajo cosas bastante interesantes porque nos dio también discurso y nos permitió ver espacios en los cuales seguramente la gestión documental no se había abordado. Muchas entidades que hicieron parte de estas mesas de trabajo vinieron. Entonces vinieron a hablar de las historias laborales, vinieron a hablar de los contratos, vinieron a hablar de la carpeta ciudadana, vinieron a hablar de data portabilidad, vinieron a hablar de mil temas de verdad muy interesantes todos. Pero todo esto tiene un común denominador, es que esto es documental. Independientemente de que sea electrónica, es que esto es documental. Son principios de normalización, siempre hemos hablado de lo mismo, porque es lo que me parece interesante y por eso se atreve uno en este espacio a hablar de gestión documental y mezclarlo con tecnología y creo que no le hace daño a nadie. Bueno, el asunto es que sacamos unas infografías como para intentar reducir toda esa carga conceptual y digamos que textual que tenían esos documentos guía que trabajamos nosotros, que no son la verdad revelada porque puede ser que las necesidades, las opiniones, los puntos de vista cambien técnicamente hablando y estas guías o estas infografías seguramente se reformulen, está a la orden del día que eso pase. Pero por lo pronto sacamos unas que tienen que ver con la formulación de un plan de gestión documental y mirar todos los entornos de aplicación, con qué se fusiona, están los procesos de la gestión documental como tal, están los procesos misionales, los estratégicos, determinar los flujos de información. Está también la identificación de herramientas tecnológicas dependiendo de cuál sea la necesidad y la prioridad que sigue la entidad a partir de un diagnóstico juicioso. La posibilidad de articulación con los modelos integrados de gestión. ¿Sí? Construimos una metáfora de la gestión documental como un organismo vivo, ¿no? Entonces pensamos en que cada uno jugaba una parte importante y pues lo plasmamos así también para... era una campaña también como de masificación y esto, porque yo creo que es difícil, si ustedes saben, ser un interlocutor válido frente a tomadores de decisiones, esto a veces resulta bastante etéreo. Entonces hay que aterrizar en muchas cosas para poder decirle a la gente, oye, invierta en la gestión documental, invierta porque eso es para la organización y si tiene un retorno de inversión, que es lo que a veces cuesta difícil vender o es una idea difícil de vender en las administraciones públicas. Bueno, también pensando en que un plan de gestión documental estaba organizado, creamos una infografía que es la de el sistema de gestión de documentos de archivo. Lo que les digo, así lo vimos, pero esto puede variar. Lo importante era poder consolidar aspectos y conceptos claves, como el tema de seguridad, conservación y eliminación, búsqueda y representación. Son los mínimos funcionales, así a grosso modo, sin entrar en detalles técnicos, que debe tener un sistema de gestión de documentos electrónicos. Que lo X marca sea diferente, lo haga más bonito, tenga mejor interfaz, créanme que eso no es la funcionalidad. Eso va en gusto, como los colores. Pero por lo pronto, esto es lo mínimo que debe tener, y hay muchos más detalles que debe tener un sistema para que les permita gestionar documentos electrónicos de archivo, y detalles técnicos de acceso, de control, de confidencialidad, y bueno, todas esas complejidades técnicas que seguramente habrán de detallar en su momento. Hace un rato les hablaba yo de los estándares, y es que cuando se habla de estándares para los sistemas de gestión de documentos, que es otro punto importante dentro del decreto, hay que mirarlo.
que hacer la mención, esta diapositiva corresponde a John Pulido, un compañero de trabajo, y la tomé prestada porque me parece que es muy buena y le está trabajando este tema con nosotros. Y tengan presente que a nivel de estándares para la gestión de documentos, pues están las normas que advierten, lo digo de esta manera muy coloquial, la gestión documental como un modelo de gestión, y desde esa perspectiva pues hay que mirar todo el fundamento terminológico que ya algunas normas internacionales han empezado a abordar y que obviamente pueden sufrir un proceso de homologación, para el caso Colombia, a nivel de NTP, modelo de requisitos mínimos y directrices específicas para la implementación, guías de evaluación, etc. Y creo que esta es otra perspectiva de la gestión documental, ni mejor ni peor, sino que es otra perspectiva, ¿sí? No es una receta, ¿no? Simplemente hay que tomarla y mirar qué hay ahí de buenas prácticas que permitan que este modelo se integre o se articule con los sistemas integrados de gestión de la organización. Ahora, desde el punto de vista técnico, como les comentaba ya hace un rato, no me gustan las animaciones. Las normas técnicas para la implementación pues saltan a la vista, colocamos unas que están ahí, pero hay muchísimas. Créanme que el trabajo de campo que tienen que hacer, digamos que ese trabajo de buscar, de mirar cuáles son las tendencias, es importante. Debe haber innovación y desarrollo en las organizaciones, debe haber innovación y desarrollo, porque de lo contrario es difícil que podamos todos al mismo tiempo identificar cuáles son las normas o que digamos que marcan un patrón a la hora de fijar requerimientos. Entonces, coloqué las conocidas para ustedes acá, la 15489, la caso de los metadatos, requisitos de documentos electrónicos, proceso de migración y conversión de documentos. Faltó una que es la ISO 14721, que es la del modelo de OIS, que también es de preservación a largo plazo. Ahí faltaron muchas, pero hay muchas normas de estas que seguramente van a salir, se van a colocar sobre la mesa en el momento que ustedes empiecen a abordar, sobre todo el tema de lo electrónico, y que hay que estudiarlas, hay que mirarlas y aterrizarlas, ¿no? Técnicamente, y costearlas, porque a veces la implementación de estas cosas, de estos modelos, cuesta. Nomás el hecho de transferencia de conocimiento cuesta un poco. Creamos también una infografía sobre los documentos electrónicos y los expedientes, porque nos interesa que, ya que sabemos cuáles son los documentos, es decir, sin distinción de si es físico o es electrónico, y que tenemos claro quién los produce, y que tenemos claro que hay que valorarlos, y que tenemos claro que siguen los mismos principios que busca la Ley General de Archivos, y es preservar el patrimonio, pero ahora con esta coyuntura es garantizar su preservación y conservación a largo plazo. Pues entonces, para reactuar un poco el tema disciplinar de lo archivístico, creamos una infografía con la que ustedes van a tener oportunidad, si entran al sitio, aprovecho para copiar la dirección, es preservandoparalfuturo.org. Ahí pueden bajar esto en alta definición, lo pueden plotear, lo pueden mirar, lo pueden mejorar si quieren hacer propuestas, porque eso está sujeto a la consulta pública. Entonces, identificamos en las fases la planeación, la fase prearchivística y la fase archivística para que aquellos profesionales que obviamente conocen del oficio, que están formados, que la tienen clara disciplinarmente y que ahora empiezan a asumir una nueva cultura de lo digital, pues sepan dónde están parados. Es decir, dentro de los conceptos que siempre hemos tenido claros, es decir, cuáles son los elementos nuevos que aparecen, cómo se llaman, cómo se definen, cuál es el alcance, y tratamos de sintetizar esto. Obviamente eso es una tarea bastante quijotesca, pero creo que ha sido un buen trabajo el que hemos hecho. Pues, igual está para la consulta de ustedes, este documento reúne todos estos requisitos. Eso es importante que lo sepan, porque en el decreto pues se relaciona mucho el tema de los documentos electrónicos, de los expedientes, producto de que muchas normas nacionales ya han acuñado definiciones, y para nosotros es importante que esto esté estable, por lo menos terminológicamente, para saber a qué nos referimos. Muchos de ustedes contratan la organización de archivos y es importante que esas precisiones sean claras, sobre todo desde lo tecnológico. La articulación con organismos y entidades, esto el señor director, y creo que usted también lo mencionó hace un rato, es la responsabilidad de las entidades a la hora de formular e implementar programas de gestión de documentos.
y se hace referencia a los ministerios de la superintendencia. Hay un creciente interés sobre el intercambio de comunicaciones oficiales entre entidades del sector. Y fíjense lo que compone, la frase es muy sencilla, pero debajo que hay DNL 527, mensajes de datos, valor probatorio, sistemas que de alguna manera hagan más expedita el intercambio de comunicaciones y que obviamente den garantía y fiabilidad de que esas comunicaciones son oficiales y son de archivo y que no son alteradas, y bueno, y todo el valor probatorio que puede tener ese intercambio. Y fíjense que nace de una necesidad básica, casi que primitiva, comunicarse entre entidades del sector. Por esa razón es importante que empiecen a reunirse, a mirar, a proponer modelos, porque finalmente ese es el espacio, el archivo, para hablar de archivos, pero finalmente el archivo lo construimos todos nosotros, y en la medida en que esos modelos ustedes los adviertan por la misma necesidad que los lleva al intercambio de comunicaciones, pues obviamente aquí a través de las mesas de trabajo se canalizará toda esa experiencia que ustedes seguramente desarrollen. A nivel de la AGN, va a coordinar con las entidades la gestión de documentos que deban expedirse, a eso me referí anteriormente. Aquí ya han venido entidades que son muy importantes, que tienen alta cobertura a nivel nacional, que son influyentes en temas determinantes, como el caso del comercio electrónico, el Ministerio de Comercio, etcétera, que tienen en cierta forma intereses puntuales para que el tema de las comunicaciones oficiales o que los documentos de archivo sean bien tratados, porque eso favorece, eso es desarrollo económico. De hecho, creo que está en trámite un documento de conclusión sobre el tema de gestión de información pública, porque para el Estado se convirtió en una necesidad vinculante el tema de que los documentos públicos sean bien gestionados y que obviamente digamos que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Entonces fíjense esto cómo ha venido escalando, y también para que dimensionen la importancia de que ustedes estén acá, porque de hecho también es un hito y que celebramos hoy que haya una audiencia tan nutrida. Bueno, el programa de gestión documental, que es el anexo que tiene, ese es el anexo que tiene el decreto 2609, debe tener unos aspectos generales en los cuales sería prudente que empezaran a abordarlos. Primero, teniendo en cuenta la cobertura, es decir, a quién aplica el cumplimiento de estas normas, pues los instamos a que hagan sus grupos de trabajo, hagan sus mesas de trabajo y revisen el alcance a nivel de plan estratégico institucional y plan de acción anual, saber exactamente en qué invierten, a nivel de tecnologías, quiero replantear lo que estoy diciendo, a nivel de gestión de información, ya saben a qué me refiero, algo mayor que incluye los archivos físicos, los archivos digitales y todos esos dominios que acabamos de explorar así tangencialmente. Es importante cuál es el alcance, ¿sí? Que concilie los dos mundos, el físico y el digital, porque finalmente esa es la gestión híbrida de esos expedientes, ese sería el alcance, en cierta forma, técnico de su plan de gestión documental e institucional. Determinar algo importante que pocas veces se ve, ¿saben? Y eso yo lo he aprendido, o por lo menos lo hemos vislumbrado a través del modelo de gobierno en línea, y es identificar la audiencia. Y dice, pero la audiencia, ¿como para qué? Claro, yo estoy estandarizando cosas y estoy propendiendo porque los documentos tengan ese halo de universalidad o de neutralidad tecnológica, porque a alguien se los voy a servir, y ese alguien seguramente va a acceder a través de un dispositivo móvil, un smartphone, un teléfono, etcétera. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes determinar para quién se está gestionando esa información, personas con discapacidad, inclusive también las mismas razones laborales que tienen ustedes por la ubicación física de sus instituciones. Supone que el software de gestión documental tenga la posibilidad de acceso móvil a través de una VPN, por ejemplo, y que la gente que esté en un aeropuerto pueda entrar y consultar, modificar una presentación, llegar al auditorio y presentarla. Uno dice, uy, pero eso es una ciencia ficción. No, gestión documental móvil. Estoy pensando en una audiencia que es móvil, que son los funcionarios públicos, que son los contratistas. Es decir, esto lo pongo a manera de ejemplo, pero es importante que lo consideren porque hay que pensar en la audiencia, desde todos los puntos de vista, el acceso, el uso, el mantenimiento, la preservación a la persona. Los requerimientos normativos, administrativos y tecnológicos que cualquier iniciativa que ustedes proyecten en su plan de gestión documental debe estar contemplada. Deben haber unos requisitos. Hay ideas que son brillantes, pero también muy locas, y que no tienen un alcance, que no son viables técnicamente, que de pronto no la tienen clara, no están preparados para hacerla. Eso es bueno advertirlo. No es pecado decirlo, pero es bueno advertirlo. Administrativamente se están preparados para el cambio, porque a veces este tipo de cosas ustedes se van a dar cuenta que van
van a comprometer, digamos que los perfiles funcionales de las personas. Las personas van a asumir otras curvas de aprendizaje, también tiene rechazos en la administración, son nuevas dinámicas, y la medida en que esto sea inteligible, pues seguramente esto puede gradualmente ser un proyecto provechoso para la entidad, y pues para el patrimonio documental de la nación, por supuesto. Deben existir unas fases de implementación, por supuesto, deben existir unas fases de implementación, todo no se puede hacer a la vez, y todo no porque las razones que se exponen anteriormente, o normativas porque no estén preparados para y no lo tengan reglamentado para hacerlo, o económicas porque no tengan los recursos o dependan de terceros, o no hayan apropiado recursos o vigencias futuras, administrativos porque no tengan la planta para hacerlo y porque tercerizarla, bueno, son una serie de variables ahí que hay que mirar. Posiblemente la adopción también de programas específicos. Vuelvo a citar el que he venido reiterando hace un rato, el tema de programas específicos asociados, por ejemplo, a la preservación a largo plazo, programas de gestión de documentos electrónicos en ambientes automáticos, programas de preservación digital a nivel de archivos personales, etc. Créanme que lo que sí en este momento son ejemplos, pero también son necesidades que seguramente ustedes empezarán a evidenciar a medida que empiecen a proyectar su plan de gestión documental. ¿Sí? La armonización entre MESI y los sistemas de gestión de calidad es supremamente importante, o sea, que hablen el mismo idioma, que sepan exactamente, si están hablando de registros, están hablando de los mismos registros, que si están hablando de tabla es un instrumento archivístico y que es la base seguramente para poder escalar o darle escalabilidad a otros proyectos de orden tecnológico. Es decir, la información está ahí, y por eso es como aclarar de qué se está hablando, integrarse con las áreas que corresponde, armonizarlo y verlo, o ver la gestión documental como un modelo de gestión, como tal, de información. Hay unos anexos que deben las entidades elaborar, fundamentales, previos a la elaboración de su plan de gestión documental, y es un diagnóstico, y un diagnóstico integral, un diagnóstico que mire unos aspectos que deben mirarse, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar ya para cerrar el mapa de ruta, que es como lo que podría responder a ese cómo en este momento. Debe hacerse un cronograma, y un cronograma muy juicioso, con unos hitos muy claros, asociados a recursos, presupuestos, etc. Y yo creo que sucede en el mundo físico, sucede cuando ustedes han intervenido en archivos físicos y salta sobre la mesa un cronograma, salta un plan proyecto, salta un líder del proyecto. Ese mismo equivalente es el que se debería tener en cuenta para un plan de mayor calado, seguramente paseado por vigencias, porque puede ser que las dimensiones de la entidad o la complejidad de los proyectos que ustedes aborden lo impliquen. Y bueno, ahora sí, pasemos al plato fuerte de esta diapositiva. También lo trabajamos con John Pulido, le hago la mención porque me parece injusto, me gusta, pero prefiero hacer la mención. Y es la siguiente. Hay unas estrategias de orden organizacional que deben mirarse, y es conformar un equipo de eficiencia. El nombre, si no les gusta, lo pueden cambiar. Nosotros lo llamamos equipo de eficiencia porque consideramos que es un equipo que es eficiente. ¿Pero qué es eficiente por qué? Porque integraría al líder de gestión documental, al líder directivo, como tal, el tomador de decisión, al líder de funcional, al líder de planeación y al de sistemas TIC. Proponemos nominalmente esos actores, pero pueden variar dependiendo de las complejidades, de los gustos, de los intereses que tengan las instituciones. Pero por lo pronto hay un equipo eficiente. Lo llamamos eficiente haciendo alusión al modelo integrado de planeación y gestión del Estado. Pero lo que les digo, puede variar el nombre. Siguiendo siguiendo el esquema del PHBA, pues pensamos que una vez definido el equipo, pues ¿qué tiene que hacer? Planear el proyecto de gestión documental y definir las metas, el alcance, como hasta dónde quieren llegar, en términos de vigencia, en términos de plata, en términos de transformación de lo que van a hacer, actividades, cuál es el plan, y los indicadores. Puede ser que ahora con la directiva 04 la gente dijo, vamos a ahorrar el 30% del consumo de papel. Bueno, pues conócenlo con los costos, cómo lo van a hacer, cómo lo van a medir, esos son indicadores importantes, ¿sí? Que pueden reportar y que les pueden, digamos, que mostrar un indicador de resultados en términos de eficiencia, de economía a la administración. Adicionalmente también está lo de políticas, hay que articular los sistemas internamente y hay que formular políticas, pues difícilmente se pueden abordar esos proyectos internamente, ustedes no han aterrizado estos decretos, han formulado sus reglamentos internos de archivo, han definido sus políticas internas de uso de las tecnologías y de la información al interior de la organización. Entonces debe haber una formulación de una política institucional a nivel del PGD que tenga esa cobertura, debe articularse con los sistemas de gestión, evidentemente. Yo quiero desmaterializar formatos,
no voy a ir al mundo del cero papel, y yo tengo que al menos conocer a la gente de calidad, y conocer qué formatos hay, y qué posibles formatos sean candidatos a ser desmaterializados, es decir, puestos en un escenario diferente para hacer o optimizar procesos y procedimientos. Me paso por acá. Verificar y mejorar el plan. Hay que hacer una evaluación continua de las metas, actividades, recursos. Ustedes saben que en la administración pública las cosas a veces no son como uno quisiera. Hay unos tiempos, hay unas normas, hay unos procedimientos, hay escenarios consensuados y ese tipo de cosas hay que darles una lectura, ¿no? Y hay que revisar porque a veces hay que replantear las metas, los objetivos, y hay que también ser muy ambiciosos, pero también ser muy realistas. Algo que también hemos visto es que hay muy buenos proyectos, gente que propone proyectos para poder implementar el cambio de eficiencia administrativa, pero a veces no cuentan, digamos, ni con los recursos ni con el conocimiento básico de gestión documental como para poder abordarlo, y ese tipo de cosas es bueno diagnosticarlas. En cuanto a la parte funcional, hemos visto la investigación preliminar que debe hacer, porque creo que la mayoría de los que han trabajado en archivos lo ha hecho un DOFA simple. Un DOFA simple. ¿Que hay técnicas? Sí. ¿Cuál? La que más le guste, pero haga un DOFA. Mire cuáles son las fortalezas, viendo todos los dominios que abarca este decreto en materia de documentos electrónicos, en materia de preservación, en materia de políticas que tienen que decirse de la entidad, a nivel de buenas prácticas, porque las entidades tienen buenas prácticas, pero puede que estén aisladas, puede que no estén conectadas, y es bueno mirarlas porque puede ser que estén haciendo esfuerzos concurrentes y desorganizados, poco organizados. Es importante la evaluación de procesos y procedimientos, la clasificación documental, saber exactamente y dónde van los documentos, cómo se llaman y qué características tienen. Y hay un principio particular de la archivística postmoderna y es el tema del contexto. Sí, claro, estaban del principio de procedencia, yo sabía de quién venía, y el de orden original, que nadie me revolvía las cosas. Pero resulta que como es información estructurada, me refiero a nivel de lenguaje, pues tiene la posibilidad de ser reutilizada. Y créanme que su número de cédula juega un papel importante en cualquiera, hasta en las entidades del Estado en este momento. Tienen que hacer la cédula de ustedes está replicada, no, es la misma que tienen en este momento en la cartera, pero es información estructurada, es información que puede ser reutilizada en un contexto específico. Y entonces, desde ese punto de vista, pues mucha información, que son como esas capas de metadatos, pueden ser reutilizadas en diferentes formas. Eso también reduce en el mundo físico la figura de los múltiples solucionarios en la gestión documental. Entonces, vean ustedes que hacer este tipo de evaluaciones le permite a uno inclusive reflexionar un poco sobre la gestión o no gestión documental dentro de la entidad. Hay una serie de requisitos para poder lograr eso y es bueno revisarlos. Y unos requisitos que tienen que ver con el modelo de operación, dependiendo del tipo de la organización que sea, ¿sí? La tecnología con la que cuentan, ¿sí? A veces desmaterializar documentos si no se tiene la infraestructura necesaria está como la misma, ¿no? Eso es importante mirarlo, qué alcance puede tener el proyecto o qué complejidad. Los requisitos funcionales de los que les hablaba hace un rato, o sea, qué funcionalidades mínimas debe tener el sistema y acorde con las necesidades de la entidad. Las políticas de preservación y las políticas de administración y preservación a largo plazo, ¿cuáles son? Porque me imagino que en la parte de diagnóstico identificaron qué es lo que producen, cómo lo producen, con qué frecuencia, qué características, qué formato, dónde lo almacenan, etc. La evaluación y cumplimiento de requisitos y la evaluación del desempeño de esos requisitos no es fundamental. Establecer estos requisitos seguramente puede ser una avanzada significativa a la hora de construir términos de referencia para lo que ustedes quieran, necesariamente no es para la compra de un sistema, pero sí puede ser para la adopción de una política, etc. Ya para terminar, hay un ambiente tecnológico que es importante que tengan presente, que es la evaluación de los sistemas existentes, por temas de integración, por temas de reutilización de datos, de interoperabilidad, y determinar si cumplen los requisitos mínimos, que es lo que establece el manual, el manual para la interoperabilidad de gobierno en línea. De hecho, hay muchas cosas que a veces, a mí me parece curioso algo, ¿no? Que a veces esa palabra interoperabilidad suena atractiva, pero también compleja y difusa, distante para algunos, pero ya hay material en Colombia que obviamente es vinculante con el tema de los archivos, porque el asunto de que se hable de interoperabilidad significa que estén excluidos nominalmente los archivos, no, al contrario, es que si ya el gobierno en línea tocó un documento de interoperabilidad,
Créanme que si ustedes lo revisan se van a dar cuenta que son cosas transversales a la gestión documental. Hablan de formatos de intercambio, fotográficos, imágenes, hablan de esquemas de metadatos cualificados como es el Dublin Core. Entonces me dice, oiga, pues viene el mundo de la documentación, pues claro, ahí están. Entonces, tómenlos, por favor, y revísenlos. El diseño de sistemas de gestión de documentos, diseñar procedimientos, qué difícil esa tarea, dificilísima, y sobre todo poner a la gente de acuerdo. El diseño de arquitecturas de información desde el punto de vista ideológico, ¿no? Que sean inteligibles, porque a veces se encierran 2 o 3 a formular el sistema y después salen y lo implementan y lo entienden solamente ellos. Es complicadísimo esto y creo que es un arte además, hacer que eso sea posible, que la gente lo entronice y la gente pueda, o sea, usuario funcional de este tipo de sistemas. La implementación y capacitación y gestión de cambios es determinante en este tipo de cambios. Ustedes se van a dar cuenta que en el momento en que ustedes materialicen documentos, yo no sé si decirlo, pero o sea, hay algo particular y es que sobre todo los niveles asistenciales van a subir una curva de aprendizaje muy particular y es positiva, pero se siente, y lo van a advertir, porque la gente va a tener que asumir un entorno diferente de aplicación, de gestión, de tratamiento de la información, que hay que regularlo, que hay que advertirlo, y aprovecho para decir que esas necesidades de formación para funcionarios como para contratistas deben estar cubiertas a nivel de capacitación. ¿Sí? Es importante que estén previstas, que conozcan de la estrategia de gobierno en línea, que conozcan de gestión de documentos electrónicos, que sepan para dónde va la entidad, qué está pensando, en qué cree la entidad para que compartan valores. Acuérdense los valores del inicio. La implementación, políticas, procedimientos, material de formación, sistemas de implementación, sistemas integrados de gestión. Digamos que ese es el ejercicio que hemos hecho explorando también el alcance que puede tener el decreto. O sea, fíjense que uno a solas con el decreto uno le da una lectura diferente. Este es un espacio de pronto para consensuar, para de pronto recoger opiniones al respecto, pero creemos que el decreto, si bien no lo resuelve todo, porque técnicamente nos queda el trabajo, y digo nos queda porque me pongo en el lugar de ustedes, de trabajarlo, es un buen punto de partida teniendo en cuenta lo que el gobierno en este momento está demandando, y es una adecuada gestión de la información pública, y teniendo en cuenta, digamos, los requerimientos en este momento que van al orden del intercambio económico, me refiero al TLC, intercambio de comunicaciones oficiales, que tiene que ver también con la modernización del Estado, la deslocalización del trabajo, políticas de teletrabajo. Entonces uno dice, por algún lado la gestión documental me tiene que